Desde su nacimiento en Belén, pasando por toda su historia, hasta la tumba vacía en Jerusalén. Acompáñanos en un viaje único, de la mano del pastor Félix González, del hombre que cambió el mundo. Tras las huellas de Jesús. ¿Qué tal? Qué alegría poder estar aquí con todos ustedes. Estamos en vivo y en directo y también pasando por ese mar inmenso que es YouTube. Ahora emitiendo para todos ustedes un saludo. Este es el programa Tras las huellas de Jesús con el pastor Félix González, que tengo aquí a mi derecha, y el placer y gusto de saludarle en esta mañana. ¿Cómo está? Muy bien, Benjamín, pues el placer es mío. Contento de estar aquí y de contribuir con esta humilde aportación a la difusión del nombre y de la obra de ese grandioso Señor nuestro. Después de un pequeño paréntesis que hemos tenido 2 semanas por nuestro crowdfunding, regresamos. Este es el tercer capítulo y estamos en un punto súper interesante y queremos darle esa continuidad y nos esperan meses por delante. Como decíamos, estamos desgranando paso a paso, como así es, tras esas huellas, con cosas muy específicas. Nos hemos quedado en programas en un único versículo, extrayendo una riqueza, así que este programa promete para largo, ¿verdad? Sí, todo lo que queramos nosotros y los oyentes pues admitan de alguna forma. Soporte, ¿no? Yo creo que sí, que tenemos que hacer, pues exponer el Evangelio a grandes rasgos, pero también después introducirnos en la hondonada, ¿no?, de estas declaraciones maravillosas que constituyen para nosotros una riqueza impensable, ¿no? Entonces no podemos saltar por encima de verdades que bueno, y en el programa vuestro, pues en Radio Villa Murcia, pues tenéis de todo. Programas donde se hacen pues los trazos más grandes y después pues, los trazos más pequeños también. Bueno. ¿No? Este es un programa, como a mí me gusta tratar esto, ¿no? Pues trazos de trazos pequeños, ¿no? Qué bien. Pero sí ahondando y no dejando escapar ninguna de las verdades que encierra el texto. Qué bueno. Félix, recapitulando un poco el último episodio para retomar, porque nos quedamos ahí a medio para poder orientarnos bien. Vale, nos quedamos nosotros en el capítulo que hablaba del movimiento de arrepentimiento de Juan el Bautista. Y habíamos dicho que este movimiento que desata la predicación de Juan el Bautista fue tremendo. Impactó, conmocionó a todo el país y venían a él gente del norte, del sur y de la muy purista Jerusalén, donde estaba el reino de los fariseos, de los saduceos y demás. Por tanto, todos reconocieron a este profeta como alguien único, especial, y por disposición divina. Su mensaje fue tan poderoso, su personalidad también tan relevante, que efectivamente un historiador judío casi contemporáneo, nació unos años después de la muerte del Bautista, Flavio Josefo, que fue el fariseo que capitaneó las tropas judías en la guerra contra los romanos desde el año 66 al 70, y escribió allá por la década de los 90 su famosa Antigüedades judías y Guerra de los judíos. Bien, pues este historiador, Flavio Josefo, que adoptó fue el nombre de la familia romana que lo recibió en su seno y le permitió una vida muy digna. Este hombre se dedicó después pues a escribir la historia de los judíos con un fin bastante interesado, un fin bastante apologético, ¿no? Vemos aquí cómo desvirtúa un poquito la persona y el mensaje del Bautista y lo convierte en una especie de predicador griego de moral. Y entonces le resta esa dimensión profundamente escatológica o apocalíptica que tiene el mensaje de Juan el Bautista y que los evangelios registran, pero claro, él no podía exponer el mensaje desde un punto de vista judío, sino que tenía que suavizarlo todo porque él estaba ahora sirviendo al emperador romano y vivía muy cómodamente en romano. Y entonces pues este hombre, como digo, le dedica
unos renglones porque la personalidad del Bautista impactó. Fue algo que no se puede pasar por encima de ello, ¿no? Hay mucha controversia en cuanto a una declaración de que Juan, o sea, que se registra en uno de sus libros cuando dice en aquellos días vivió un hombre que hacía milagros, hacía maravillas, y entonces pues este hombre murió bajo la época de Poncio Pilatos, ¿no? Y fue ajusticiado, y este era el Mesías, ¿no? Y entonces este texto ha suscitado mucha controversia y se piensan que esta declaración, este era el Mesías, es una interpolación que hacen los cristianos en aquella época para que poner en boca de Josefo lo que Josefo no decía. Pero un texto interesante, ¿no? Josefo nunca dijo que Jesús fuera el Mesías, y el texto ese tampoco lo dice, ¿no? Porque lo que dice Josefo es que este era el Mesías, ¿no? Después de hablar, no habla de su resurrección, pero sí habla de su muerte, y entonces pues dice este era el Mesías, pero indudablemente no es una declaración afirmativa y ya está, ¿no? Es una frase cargada de ironía. Este era el Mesías. Hacía grandes cosas, resucitaba a los muertos, pero y después murió crucificado por orden de Poncio Pilato. Este era el Mesías. Hay dos cosas. Primeramente, que la frase está cargada de ironía, una frase irónica. Menudo hacía milagros, hacía todas estas cosas, y ya resulta de que este era el Mesías, eso es lo que decía ser. Y los seguidores de Jesús, la época en que Flavio Josefo escribe esto, probablemente tienen claro. Y hay también en la propia frase de Flavio Josefo una palabra que describe, o sea, que nos dice que eso no es una interpolación de los cristianos, sino una frase que escribió Flavio Josefo conscientemente. Porque ningún cristiano diría de Jesús que este era el Mesías. Los cristianos hablarían en presente, refiriendo a Jesús, y dirían, este es el Mesías. ¿Vale? Por tanto, la frase este era el Mesías, como digo, es una frase que hay que entenderla, pues, preñada de ironía. Menudo resucita muerto, dicen que ha resucitado, y este era el Mesías, ¿no? Y qué pena que se queda con un mensaje inacabado, ¿no? Porque no habla de y resucitó al tercer día, ¿no? Hay unas indicaciones también, ¿no? Que dicen que sus discípulos decían que había resucitado. No, él no lo afirma, pero lo importante son estas dos cosas, ¿no? Este era el Mesías. No. En cristiano no se dice este era el Mesías. En cristiano se dice este es el Mesías. Claro. Porque hablamos de Cristo como un ser presente en nuestras vidas y real, ¿no? Por tanto, no podemos hablar en pasado, ¿no? En pretérito, indefinido, sino en presente, y después este era el Mesías. Y efectivamente, leyendo bien la frase, si no la leemos en sentido afirmativo, porque es que no se puede leer, porque un cristiano diría este era el Mesías, sino este es el Mesías, tenemos que leerla en sentido irónico. Lo que está haciendo Flavio Josefo ahí es, de alguna forma, burlarse de los cristianos, porque habla de ellos irónicamente. Menudo Mesías tienen, ¿no? Así que, y nada, entonces, pues de todos modos, lo importante es que este hombre, en su importante libro Antigüedades de los judíos, pues se refiere al Mesías, se refiere a Juan el Bautista, ¿no? Y lo describe muy bien, muy positivamente, solamente quitándole esos rasgos de predicador apocalíptico, ¿no? Que anuncia ya el fin, el comienzo de algo nuevo, el fin de una etapa y el comienzo de algo nuevo. Y entonces, pues, el hombre no lo entendió. No lo entendió y vale, pues nos ha prestado el servicio de dejarnos un par de obras importantes, sobre todo esa Guerra de los Judíos y Antigüedades, donde a través de ello conocemos también la vida de los judíos en aquella época, ¿no? Flavio Josefo creo que nació en el año en el 66, él ya capitaneaba, creo que nació en el 40 y tanto, a principios del 40, creo que nació, 30 y tanto, 40, ¿no? 46 me suena. Y entonces pues era muy capaz
una persona muy capaz intelectualmente, militarmente, y dirigió en Galilea pues la insurrección o la rebelión contra los romanos. Y vale, nosotros hoy apreciamos eso, el valor. Un detalle muy interesante porque, fíjate, a lo mejor yo introduzco estas cosas, ¿no? Y la gente dice, pero este pastor se va por los cerros de Úbeda, ¿no? Pues tal vez no, o sale cantando por Petenera, pero es muy importante porque Flavio Josefo, cuando edita, publica, escribe su obra, resulta de que él las escribe originalmente en hebreo, en arameo. Eso se sabe. Y es él mismo el que después las traduce al griego. ¿Vale? O sea que él, para expresarse, se expresa mejor normalmente en arameo que en griego. A pesar de que lo dominaba perfectamente, ¿no? Pero la lengua materna, lo que uno lleva dentro, esa es la lengua donde se expresan las emociones y las connotaciones importantes, ¿no? Y entonces para nosotros eso es importante porque existe una antigua tradición, unas noticias de los padres de la Iglesia ya al final del primer siglo, el principio del segundo siglo, que sostienen que Mateo, publicano, Leví, apóstol de Jesús, escribió su evangelio primeramente en arameo, ¿vale? Para el pueblo judío, y después lo tradujo al griego. O sea, la misma situación. Escritores judíos, escritores de otra lengua que escriben en su lengua materna y después ellos mismos lo traducen pues al griego, a la lengua vehicular más importante del momento, que era en esa parte del mundo, pues era el griego. Más adelante, un par de siglos más adelante, llegaría a ser sustituido por el latín, ¿no? Pero en todo el imperio se hablaba griego como la lengua común, la lengua vehicular. Y entonces pues esto es interesante, ¿no? Como saber, ¿no? Que Flavio Josefo, pues, de alguna forma, pues, nos relata. Otro detalle importante que tiene Flavio Josefo es que nos habla de los esenios. Y dice cosas muy interesantes acerca de los esenios, de los cuales algunos pensaban que no existían, porque en el Nuevo Testamento no aparecen los esenios, pero se cree que efectivamente Jesús tuvo también esenios entre sus seguidores, ¿no? Y entonces, porque estos esenios tenían un mensaje, estaban esperando conscientemente al Mesías, y ese mensaje de Juan el Bautista no les pasó inadvertido, y tampoco les pasó inadvertido el mensaje de Jesús, ¿no? Pues los esenios ya estaban repartidos por todo el país, no solamente se limitaban a Qumran, ¿no? Ese monasterio de Qumran, en el norte del Mar Muerto, sino que ya en el norte del país, en Jerusalén se ha descubierto el barrio de los esenios, cosa de la que no teníamos hace decenas de años, no teníamos constancia, pero ahora ya sí, ¿no? Entonces se les permitió vivir y aunque ellos no aceptaban el sacerdocio de Jerusalén porque habían sido sustituido, el sacerdote descendiente de Sadoc había sido sustituido por uno de los macabeos. Entonces no los mataron, sino se les permitió emigrar al norte, a Damasco, y de ahí después, con el paso del tiempo, fueron volviendo, y ya en el año 100, eso ocurrió en el año 150 a.C., y ya en el año 100 se cree que el asentamiento principal de ellos era Qumran, ¿no? Donde, pues, en fin, se han descubierto en los años 46 en adelante, hasta el 49 se descubrieron en las muchas cuevas que hay en esa zona de Qumran, se descubrieron pues muchos documentos de ellos, ¿no? En buen estado, y la verdad es que se ha constatado con Flavio, con las aseveraciones, las indicaciones de Flavio Josefo, y la verdad es que el hombre es bastante fiel, ¿no? Y se ha descubierto pues eso, cómo estos esenios, que eran el pueblo de Dios del antiguo pacto, pues tenían unos conocimientos maravillosos, ¿no? Entre ellos destacaba la figura de, ¿cómo se llama?, el maestro de justicia, que era indudablemente el sumo sacerdote que estaba con ellos, ¿no? Y al cual eran fieles, y este sumo sacerdote, algunos pensaron que podía ser el Mesías, pero no. Sin embargo, sí esperaban al Mesías conscientemente, y eran muy conscientes de que los momentos en esta época de la aparición de Juan el Bautista y demás, pues eran momentos impactantes. Existía ya, como hemos dicho anteriormente, en el año 27-28, la convicción
amplia dentro del pueblo judío, de los estudiosos de la ley, de los creyentes piadosos, que algo iba a pasar, que algo iba a pasar. No olvidemos que en el Evangelio de Lucas se relata la aparición de ese anciano Simeón, que ve al niño y lo bendice, ¿no? Y después la profetisa Ana, a esa viuda, esa mujer de 104, 105 años, y dice que iban diciéndole a todos los que esperaban en Israel la aparición del Mesías, iba hablándoles que ya estaba ahí. Indudablemente ya había una predisposición, ha llegado el Mesías, es un niño, aparecerá pues eso. Como suelen aparecer en Israel las grandes manifestaciones, pues a los 30 años, ¿no? Por tanto, ellos calcularon y había una expectativa. El padre, el abuelo comunicó a los hijos a los nietos, y había esa expectativa de que dentro de unos 20, 30 años, pues cuando ese niño fuera mayor, tenía que manifestarse como Mesías, ¿no? Entonces esa expectativa estaba ya ahí. Y ahora, para colmo, aparece Juan el Bautista con una voz de trueno, con un mensaje impresionante, y además, en fin, vestido como el Elías del antiguo pacto, ¿no? Con piel de camello, su traje era piel de camello, un cinto de cuero. La gente lo veía y conocía la historia de Elías, la descripción que en los libros bíblicos de Reyes y Crónicas se hace de Elías, y lo identificaban claramente. Y con su mensaje rudo, contundente, ese hombre que no tenía miedo a nadie, ¿no? Pues la verdad es que la expectativa ya se abrió, y estaba pues ese concepto, ¿no? El año 27, 28 va a ocurrir algo, estaban todos a la expectativa, ¿no? Y efectivamente era una expectativa que tenía su fundamento. No olvidemos eso, que los ancianos Simeón y en el templo, y los que esperaban ya la manifestación del Mesías, ya sabían que había nacido, que estaba aquí. Por tanto, ahora se trata de esperar la manifestación. Y entonces tanto los buenos como los malos, porque el mismo Herodes efectivamente también se lo olía y dijo: vamos a acabar con todos los menores de 2 años. Todos los niños que tengan 2 años. Esa historia esa historia de Herodes ha sido muy, muy criticada, sobre todo cuando la matanza de los niños inocentes, ¿no? De Belén, los alrededores. Belén tendría pues unos 300 habitantes en aquella época, 400, no más. Niños sería un número, y más en ese tiempo quizá el índice de natalidad era muy bajo. Era muy bajo, exacto. Niños, ¿cuánto podrían haber en 50? 60. Pues, bueno, ancianos, total, mujeres, hombres, en edad laboral, 50. Pues. Y en los pueblecitos de al lado eran también pequeñas poblaciones. No se mata a nadie en Jerusalén, sino en Belén y en los alrededores. Por tanto, ¿cuántos niños? Niños menores de 2 años, porque los que tenían 3 o 4 años ya no los mataban, ¿no? Entonces, de esos 50 niños que pudieran haber en Belén, pues a lo mejor mataron a 10, 8 o 10, lo cual era un crimen repugnante. Claro. ¿No? Y imagínate, pudieron haber muerto 100, y eso decían los comentaristas, con los que no están de acuerdo con ese mensaje bíblico, cuestionaban la historicidad de ese relato bíblico, diciendo que era algo tan cruel y tan repugnante que no es posible que eso cupiera en una mente humana, aunque fuera una mente enferma y llena de maldad como Herodes, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pudieron haber muerto? 100 niños. Mi pregunta ahora es: ¿cuántos niños han muerto en estos 2 años de bombardeos en Gaza? ¿Cuántos niños han muerto de hambre? Morir de hambre ante los ojos. El ser humano, 20 siglos después, continúa siendo cruel. Han muerto casi 20.000 niños. ¿Qué son 20.000 niños con escasos 200 que pudieron haber matado allí? Realmente, un emperador romano decía de Herodes, Herodes el Grande, que prefería ser un cerdo en sus porquerizas, ¿no? que un familiar de Herodes. Wow.
había matado a su mujer, a su suegra, hijos suyos, los había matado, había ordenado matarlos, asesinarlos, ¿no? Y todo porque tenía quizás más fe en quien estaba naciendo que los mismos fariseos religiosos. ¿No? El hombre... Porque no sabían apuntar, no lo identificaban con el Mesías. Pero él decía, si este ha venido, va a despertar, se despierta en el pueblo este sentimiento, y ¿quién apaga esto, no? Entonces, pues a lo mejor intentando él vivir eternamente, o que los adeptos participantes, ¿no?, de la idea del Mesías se pudieran ya sublevar o rebelar, ¿no? Entonces le temían estas cosas, ¿no? Al Mesías. El Mesías era temido porque y algunos pensaban que Herodes era el Mesías, porque lo que había hecho Herodes era tremendo. O sea, había cambiado por completo la fisonomía, el rostro de Jerusalén, las grandes obras, el templo era algo descomunal. Él fue el que no solamente en la Antioquía de Siria, pues los gobernantes romanos pues apoyaban pues eso, la venida de inmigrantes para reconstruir la ciudad y fomentar el negocio. Él fue el que donó todo el mármol para asolar de la calle principal, la arteria principal de Antioquía de Siria. Era de mármol y tenía varios kilómetros de extensión. Y todo ese mármol lo pagó Herodes. O sea, que era una persona que se prodigaba, y las cosas que hacían, un trampa de hoy, ¿no? Que claro, todo el mundo dice, madre mía, claro, una persona con un concepto tan sublime, tan elevado, tan alto de sí mismo, que hacía cosas que, en fin, era tremendamente rico y fomentó la riqueza en Jerusalén, porque empleó a más de 17.000 obreros para las construcciones de los templos, del templo de Jerusalén, el hipódromo, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Y la cantidad de fortalezas que reconstruyó Maqueronte, ¿no? Y otras cercanas cerca de Belén también, ¿no? Y entonces, pues, este fue el hombre que cuando escuchó totalmente los círculos, los magos que vinieron, el pueblo sabía, los sacerdotes, en Belén tiene que nacer, madre mía, pues, indudablemente se echó a temblar. El hombre se echó a temblar y pensó que, muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no? Claro. Vamos a matar al niño. Pero el niño no podía morir porque Dios velaba por él, y Dios quería que el niño creciera y ocupara después su lugar por los pecadores, y escribiera y diera comienzo a esta gran obra, ¿no? Y el comienzo de esa gran obra es lo que anuncia Juan el Bautista. Curiosamente, Juan el Bautista pues era 6 meses mayor que Jesús, ¿no? Eran primos, y este hombre, y de Juan el Bautista dirá Jesús que entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que él. O sea, es el más grande de los profetas, de los hombres, desde Adán hasta Jesús. O sea, desde Adán, sí, hasta Jesús, hasta el comienzo del Evangelio, ¿no? Y dice Jesús, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Qué bonito. Así que fíjate, nosotros no somos conscientes, ¿no?, de la tremenda relevancia de nuestra personalidad. O sea, admiramos a Juan el Bautista, y es verdad que hay que admirarlo por su comunión con Dios, por su maravillosa obra, por su valor, por su compromiso con el mensaje divino. Pero después dice, con toda humildad, dice Jesús de él, que siendo el más grande de todos los nacidos de mujer, de todos los hombres, de todas las épocas, pues el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, el cristiano más pequeño, más insignificante, pero que de verdad es cristiano nacido de nuevo, es mayor que Juan. Eso ahí hay que detenerse un poquito y darle vueltas a la cabeza para ver qué significa eso. Y yo suelo decir en ocasiones que estas cosas, estas valoraciones correctas, la valoración de la vida desde el punto de vista de Cristo, nos quita los complejos de inferioridad. Y nos libra de cometer errores, de pretender ser lo que no tenemos por qué ser. Claro.
grandeza, estos delirios de grandeza, sustituir a otros, quitarlos de en medio para ponernos nosotros, francamente. Todo esto nace indudablemente de ciertos complejos de inferioridad y de una lamentable valoración de uno mismo. Cuando la verdad es que el Señor tiene para cada uno su propósito y esto es lo que nos debe procurar. Y para Juan el Bautista pues tenía el hombre este propósito y la verdad, no obstante siendo tan grande, no sé si lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, por un momento dudó de Jesús, ¿no? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro, ¿no? Y eso, como habíamos dicho, ocurre cuando las cosas no salen o no se realizan o no se desarrollan conforme a nuestras convicciones personales. Y a veces nuestras convicciones personales no reflejan el sentir divino, sino la pobre valoración de una mente limitada como la nuestra, ¿no? Por tanto, hay que ser humilde y este gran hombre cometió pues eso, pero inmediatamente rectificó, cuando escucho a sus discípulos, ¿no? Que por cierto, cuando ocurre esta visita de los discípulos de Juan a Jesús con la pregunta de Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús acababa de realizar el milagro de Naín, la resurrección del joven de Naín. Y resulta de que no lejos de allí, a unos 4 o 6 kilómetros, está el pequeño poblado donde el profeta Elías había resucitado al hijo de una mujer. Wow. Casualidad. Entonces ya cuando los discípulos le transmiten esto a Juan el Bautista, pues le informaban de todo lo que estaba ocurriendo, porque Juan indudablemente tenía los oídos puestos y los ojos a ver qué hace, venga, y acompañarle, a ver qué predica, qué hace, qué está diciendo, ¿no? Y indudablemente pues ellos, ha hecho esto, y ahora ha resucitado a un muchacho en el pueblecito de Naín. Indudablemente se acordó Juan, estableció los paralelos y dijo, ¿esto qué es? Y entonces, pues este es el personaje grandioso y este es el personaje que tenían, pues, tenía la función de servir de precursor del Mesías. Él iba anunciando que el Mesías ha llegado, que viene y que ya está, el hacha está puesta. El conflicto de Juan el Bautista con el pueblo de Israel era que cuestionaba con su predicación el que Israel fuera salvo, estuviera seguro de su salvación por el simple hecho de la elección divina. Y esto era lo que pasaba. Yo estoy elegido, yo soy el pueblo de Dios, yo estoy dentro del pueblo de Dios. Es un concepto muy que los judíos lo llevan al extremo, ¿no? Yo estoy dentro del pueblo de Dios y como estoy dentro del pueblo de Dios, pues a mí no me pasa nada, porque Dios arrastra a su pueblo, a los buenos y a los malos. Y Juan dice, de eso nada, de eso nada. Aquí hay una decisión personal, aquí hay una conversión personal, aquí hay un llamado al arrepentimiento personal. Y entonces los judíos y los fariseos y los saduceos que creían que eran hijos de Dios, ¿no? Porque formaban parte del pueblo, él les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No digáis, Abraham tenemos por padre, estamos en el pacto, estamos bajo la promesa, porque os digo que Dios puede sacar a Abraham hijos aún de estas piedras. Entonces, ese sacudir, madre mía, claro, que está cuestionando nuestra seguridad de salvación, ¿no? Entonces, a veces, torpemente, algunos cristianos hoy también piensan, ¿no? Que, bueno, como yo voy a la iglesia, como mi madre cree, pues entonces yo estoy seguro, yo estoy salvo, ¿no? No, tú serás salvo por una decisión personal que tú tomes, pero no porque Dios esté cuidando a la iglesia donde tú fuiste cuando eras niño y en la que creciste y recibiste pues las lecciones importantes, ¿no? Juan llama aquí al arrepentimiento personal. Es un llamamiento a los individuos, es un proceso de individualización, de individualización del mensaje. Uno tiene que creer por sí mismo. No puede creer tu padre por ti ni tu madre por ti, sino creer por ti. Los esfuerzos que hacen los padres y las madres pues, son tremendos. Yo he tenido jóvenes que después a los 20, 22 años o 24 me han dicho, pastor, mire usted, yo me bauticé cuando tenía 14 años, pero me bauticé por la presión de mi madre.
de mis padres, sobre todo de la madre, es la que quería que yo me bautizara, y entonces pues que yo me salvara, lo entiendo, pero yo en aquella época no creía en Cristo. Yo no había experimentado Como pastor, nada. ¿qué hace con ese caso? Pues a veces, en algún caso, pues hay que aconsejar pues dos cosas. En algunos casos, pues he aconsejado un nuevo bautismo. Si la cosa era tan evidente y tan clara. En otros casos, como yo mismo no tenía claro de que esas palabras que estaban diciendo fueran auténticas y que manifestaban un verdadero arrepentimiento, pues simplemente le dije que no, que lo dejara, que dejara pasar tiempo. Y el tiempo confirmó que mi respuesta fue la acertada, porque después de muchos años, después de años de que traté esta conversación, no está en la iglesia, ni nunca estuvo. Por tanto, continuaba como en los días de su bautismo. Claro. Quizá por las presiones, por las amistades, por la influencia social, pues acaban de bautizándose, ¿no? Pero yo recuerdo un pastor casado ya. Su mujer le dice, buen amigo mío, tenemos muy buen contacto, y su mujer le dice, cuando estaban ya casados, dice, mira, yo no estaba convertido cuando me bauticé a los 14 y 16 años. Yo me he convertido ahora, después de casada. ¿Qué hago? ¿Qué pasa con mi bautismo? Y entonces el pastor le dice, nada, el que creyere que también se bautice, por tanto, tienes que bautizarte. Es lo que manda Cristo, y se acabó, ya está. No hay más remedio que hacerlo. Y por supuesto que esto necesita una pastoral especial, y necesita que esa persona que confiesa eso lo esté haciendo conscientemente. Claro. Y bueno, y ahora te has convertido de verdad. Vamos a ver las evidencias de esa conversión, cómo se dan en tu vida, ¿no? Deja pasar unos meses y examina tu amor por la palabra, tu amor por los hermanos. La Biblia dice, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Tú amas a los hermanos, pues amar es el sentido etimológico de amar, en griego es estar cerca de una persona, de otra persona, para ayudarla. Bien, vienes a la iglesia a los cultos los domingos, intentas estar en la iglesia para ayudar a otros, para aportar esa contribución que otros necesitan de ti para su bienestar y desarrollo espiritual. Vale, bueno, pues si eso se da en el tiempo, si amas la Biblia, intenta, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, en fin, estos detalles, estas señales, hay señales que acompañan al nacido nuevo, a la fe que acaba de nacer, ¿no? El amor a los hermanos, el amor a la palabra, el amor a Cristo. Uno no puede llamarse discípulo de Cristo y ignorar por completo la relación con Él, ¿no? Y entonces, pues esas señales tienen que verse. Y sí, pues eso, lo ideal es que los padres no fuercen a sus hijos a bautizarse, porque eso trae consecuencias negativas. Claro. Algunos tienen después el valor de afirmarlo, pero de comunicarlo, pero otros no, y todo, hay cosas que se pierden, ¿no? Vale, que el bautismo no, que el ladrón en la cruz no fue bautizado. No se bautizó, y sin embargo está en el cielo. Le digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Pero también tiene su importancia para los vivos, para los que no están crucificados, y para que hacer todas las cosas conforme manda Jesús. Amén. ¿Vale? Y entonces los padres no debemos... Yo estoy muy contento con mi pastorado, ¿no? Tuve mi llamamiento a los 18 años de edad. Tengo ahora 71, voy para 72 en diciembre. Estoy inmensamente satisfecho. He conocido momentos preciosos, muy bonitos, inspiradores, y momentos muy duros de descrédito, de crítica feroz, de enemistades feroces, ¿no? Y entonces detracción de la persona, calumnia. Vale, pero aún así me siento feliz y agradecido al Señor de su llamamiento, y de poder continuar todavía hoy a los 71 años predicando el Evangelio y pastoreando una iglesia, ¿no? En Torrevieja, la iglesia del Camino. Y a veces, curiosamente, le he pedido al Señor por mis hijos, si no podría levantar
a uno de ellos para pastor, pero no se lo he dicho a mis hijos. Tengo unas nietas que están aquí en Murcia, una tiene 7 añitos y la otra tiene 4 años, acaba de cumplir 4 años, va a cumplir 7, 6 y 4. Y entonces, pues vienen al culto en Torrevieja los domingos y yo, abuelo, venga, vámonos, queremos con tu coche. Están con el abuelo y el abuelo con ella, vamos. Y entonces resulta de que yo pongo mi maletín, ¿no?, con la Biblia y unas cosas, una silla, y ellas van y lo cogen. Y lo cogen y una lleva de un asa y otra. Y me dicen en la calle caminando hacia el coche, y dice, abuelo, mira, somos pastores como tú. Es bonito que digan eso. Sí. Pero yo no siento esa libertad para decir, ¿os gustaría ser pastores? Venga, vamos a ahorrar, Dios, que no puedo despertar en los niños que quieran que sean médicos, que sean farmacéuticos, que sean carpinteros, que sean mecánicos. Vale, eso, si lo quieren, venga, yo lo potencio. Pero decir ser pastor, no, porque eso es un llamamiento divino, es una prerrogativa del Señor. ¿Vale? El Señor es el que instituye en su iglesia pastores, Él los llama, y nadie puede alentar a otros, venga, que... En fin, hay 1000 razones por las cuales alguien quiere ser pastor, ¿no? O algún padre quiere que sus hijos sean pastores, ¿no? El hecho de estar en el púlpito predicando y que escuchándote pues 100, 200, 50, 300 personas, las que sean, ¿no? Pues parece que eso da una relevancia personal, pero eso es tremendo. De hecho, me lo han dicho también algunas personas, es que los pastores siempre estáis ahí y tendéis a la vanidad, a cometer el pecado de vanidad, porque siempre estáis ahí, sois los mirados y los oídos, ¿no? Por todos. Y entonces, pues algunos padres pueden querer eso también para sus hijos, o algunos jóvenes pueden querer eso también para sus hijos. Recuerdo, tuvimos un caso de una falsa posesión demoníaca. Digo falsa porque descubrí que era falso, ¿no? Y sin embargo, había una madre y había un niño de 8 o 9 años. Y ellos estaban impactados, las personas afectadas estaban impactados. Y entonces algo debió ocurrir. Me llamaron a mí a las 11:30 de la noche para que ayudarme. Y entonces, a partir de ahí, el niño, y durante un tiempito, durante un puñado de semanas, el niño admiraba tanto al pastor que quería ser pastor. Yo quiero ser pastor. Posiblemente la madre le dijo que el pastor tenía poder para enfrentarse a los demonios, y el niño, esa actitud y tal. Entonces, hay que tener cuidado. Los pastores los llama el Señor, y somos lo que somos por el Señor, y se acabó. Y como dijo, yo estoy contento y agradecido, a pesar de que el camino no ha sido fácil, pero tendremos nuestra recompensa del Señor en el cielo, y adelante. Y si alguien nos está escuchando y tiene esa convicción personal, honesta, pura, limpia, delante del Señor, espiritual, una conversión, es una convicción profunda, que no te vuelve loco, que no te quita, que no te llena de ansiedad, sino que es yo lo he vivido al menos así, ¿no? Una paz, una tranquilidad, y crecí desde los 18 años hasta los 28 años que fui al seminario en Suiza con esa convicción de que yo tenía que ser pastor, ¿no? Tenía unos compromisos económicos que atender, y cuando ya me fui con 28 años al seminario, 28 años y casi para 29, y cuando estaba en los 25, los 26, me inquietaba, Dios mío, ¿qué va a pasar cuando si la novia, que me voy a echar novia, no me he hecho novia, total? La convicción mía fue que yo me consolaba, digo, bueno, quiero ir al seminario para ser pastor, o sea, para prepararme, porque uno es pastor antes de ir al seminario. El seminario no hace pastores, ¿vale? Uno es pastor antes de ir al seminario, o sea, esa es mi convicción. Y entonces digo, bueno, pero cuando yo termine, cuando yo sea pastor, unos estudios teológicos reglados que me capaciten para el trabajo, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar de Cristo a las personas. Digo, eso lo estoy haciendo ya. Salgo 2 veces por semana con mi coche y en compañía de otro hermano para predicar el evangelio casa por casa a los españoles del lugar. Voy a preparar las predicaciones para predicar. Digo, eso lo hago ya.
Yo soy el que sustituye al pastor y predico todos los meses en varias ocasiones. Voy a lo mejor dirigir el grupo de jóvenes, eso lo hago, soy el presidente de jóvenes. O sea, ¿qué hago? Voy a aconsejar a las personas, es que ya me llaman y me piden consejo, y me piden mi opinión, ¿no?, sobre asuntos personales. Entonces, uno es pastor y tenía esa profunda convicción, ¿no?, de que yo tengo que ser pastor y se acabó. No había otro camino. Yo creo que Dios te cierra otros caminos y te muestra delante de tus ojos lo que tú debes de ser, ¿no? Y después de 50 años, hace más de 50 y tantos años, pues me confirmo que aquello fue una decisión del Señor y que valió la pena, ¿no? Así que es para mí la tarea más bonita, y mientras que otros tienen que trabajar 10 horas conduciendo un camión, un autobús, o levantando paredes, o trabajando en la administración, de funcionario, o la oficina. Tú como pastor tienes el privilegio de ocuparte todos los días con la palabra, estudiar la palabra en profundidad, y además con unos elementos que te han facilitado el estudio en el seminario, que te permiten ahondar, ¿no?, en el texto bíblico, y el gran bendecido, el primer beneficiado de todo eso eres tú mismo. Y después procura, ¿no?, que transmitir fielmente el conocimiento que has ganado del estudio de la palabra, ¿no?, para una predicación o para un estudio bíblico. Por tanto, sí, es verdad, esto es un grandísimo privilegio, y esos son los privilegios que uno tiene que ver a la hora de los llamamientos. Juan fue este pastor, Juan fue este tremendo predicador, sacudió al país, y nosotros hacemos lo que podemos, en esa convicción de que también Dios tiene para nosotros un proyecto personal para cada uno de nosotros. Así es. Eso me parece también tremendamente importante, ¿no? Juan está en su lugar, respeta su lugar y respeta al que viene detrás de él. Y lo único que quiere es garantizarse de que realmente, en fin, él no lo ha anunciado en vano, o qué está pasando, ¿eh? Él reconoce, ¿no?, que su proyecto, su interpretación, tiene que revisarla de lo que va a hacer el Mesías, ¿no? Y a veces nosotros también tenemos que revisar nuestra interpretación de lo que tiene que hacer un pastor o no. Cada pastor hará la obra conforme Dios le guíe, y ya está. Sí. Y Juan supo menguar cuando tenía que hacerlo, ¿no? Lo digo porque es muy fácil leerlo, pero ponerte en la piel de Juan, perder el protagonismo completamente, simplemente ser, como él decía, una voz. No todo el mundo está por la labor. No. Cuando uno es pastor o lidera algo, una empresa, ya sea una empresa, un proyecto, la iglesia del Señor, saber menguar, saber ser una voz, pasar al anonimato, pasar a que los focos no se centren en ti, no es fácil. No es fácil el papel que tuvo que llevar a cabo. Efectivamente, no es fácil, ¿no? Curiosamente, la vida de Juan el Bautista es un enigma. Dios lo quita de en medio, le permite que sea encarcelado, ¿no? Y muere de forma violenta, se cortan la cabeza. Y Jesús no hace nada para impedirlo. Y podía haberlo impedido de alguna forma. ¿Acaso no el Espíritu Santo no llevó en fin, no sacó a Pedro de la cárcel? El ángel podía haber sacado también a Juan el Bautista, ¿no? Claro. ¿Y acaso el evangelista Felipe no fue tomado por el Espíritu en el desierto y apareció en la ciudad de Azoto predicando el Evangelio? Pero Dios permite esas cosas, ¿no? Seguramente que eso tenía su razón, y seguramente que pensando encontraremos razones que nos convenzan, ¿no? Pero este es el caso. Él dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca, ¿no? Y eso no es fácil para todos. Yo he conocido a líderes que lo fueron en su lugar, y cuando llegaron a otra iglesia, pues intentaron ocupar un lugar que no debían. Y entonces, claro, originaron problemas, ¿no? Entonces es conveniente que reconozcamos, ¿no?, el tiempo, nuestro tiempo, ¿no? Y
y menguemos, aceptemos, ¿no? que el quitarnos en medio, que los focos se centren en otro y que nosotros no seamos ningún problema para eso, ¿no? Eso nos llegará a todos, ¿no? Y tanto a veces lo que hay que hacer como pastores, pues tener un proyecto de vida también para eso. Yo en mi caso, por ejemplo, fundé mi editorial, ¿no? Después el COVID se vino todo abajo, pero sí, y además yo tengo pues esta facilidad de escribir y de envolverme pues en estos estudios que me llenan de satisfacción, ¿no? Y entonces desde mi jubilación para acá he escrito 4 libros, ¿no? Y ahora pues ya los tengo ahí perfilados, ¿no? Para la revisión y la entrega a la imprenta, ¿no? Por tanto, uno tiene que saber en qué va a invertir su tiempo después, ¿vale? Porque a veces se dan también. Me decía un compañero que había llegado, le había sustituido otro pastor en su lugar, y resulta de que desde el púlpito unas indicaciones directas acerca del pastor y hablándole negativamente a la gente, mal, para que ya no fueran a él, sino que había un nuevo pastor, y entonces el pastor le decía, hombre, déjame que me muera de muerte natural y después me entierra. A ver, el tiempo juega a tu favor. No me quieras matar y enterrarme antes de que yo me haya muerto, ¿no? Claro. Cada vez, pero esto es inevitable, por tanto, los dos tienen que saber, ¿no? En este momento, uno tiene que menguar y el otro tiene que crecer, y Jesús, las palabras que tiene acerca de Juan el Bautista son maravillosas, ¿no? Sí. Son maravillosas, y el reconocimiento que tiene, pues lo más grande, ¿no? Que salisteis a ver al desierto, ¿no? A una caña movida por el viento, ¿no? Y entonces pues ese es el caso. Esto ocurre en todos los lugares, cuando los hijos mismos suceden a los padres en los negocios familiares, pues también se da ahí una serie de fricciones innecesarias, porque el padre impone que las cosas se hagan como él las venía haciendo, y entonces pues el rumbo nuevo, ¿no? y el avance tecnológico pues nos obliga a pensar y a trabajar de otra manera, ¿no? Y también ocurre esto en lo espiritual, así que Dios nos bendiga y nos dé esta gracia de poder hacer bien las cosas, ¿no? Y no es fácil. Y aquí vemos estos dos ejemplos, estas dos figuras maravillosas, Juan el Bautista y Jesús. Madre mía, ¿no? Y entonces pues es algo tremendo, ¿no? Lo que vemos, y vemos como Juan aparece en escena proclamando por medio de su ropa y de su atuendo que él es el Elías prometido. Cuando él le responde por 3 veces que a los fariseos, que ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. ¿Eres el Mesías? No. Ese no a la pregunta ¿eres tú Elías? Está relacionado con la idea que tenían los fariseos y los saduceos de esa época, de que identificaban a Elías con el mismo Mesías y al profeta con el mismo Mesías. ¿Entiendes? Entonces por eso Juan responde no soy, porque los fariseos y los saduceos están confundidos en su pregunta. Yo no soy el Elías que vosotros identificáis con el Mesías. Yo no soy el sacerdote que vosotros identificáis con el Mesías. Entonces yo no soy el profeta, ¿no? que identificáis con el Mesías. Pero a partir de ahí, ¿no? Pues su labor es maravillosa, y nos tenemos que quedar con las palabras de Jesús sobre él. De los nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. ¿Vale? Y ahora lo consolador para nosotros. Admiramos a ese hombre maravilloso. Su labor fue extraordinaria. Su comunión con Dios, única. Pero las palabras de Jesús continúan. Y dicen, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan todavía no conocía esa filiación divina. Juan era un siervo de Dios. Pero no había experimentado el nuevo nacimiento como nosotros. Todas esas cosas se aplican después a los que nos precedieron en la fe, ¿no? Por la gracia de Cristo, ¿no? Pero nosotros tenemos el privilegio de llamar a Dios Padre, de conocer al Señor Jesús, servirle, y de haber sido adoptados
por hijos de Dios por medio de la gracia poderosa de Cristo, ¿no? Por tanto, nosotros estamos en una condición muchísimo mejor que la del profeta en aquella época, ¿no? O sea, nosotros hemos conocido al Mesías como Juan no llegó a conocerlo. Juan no llegó a conocer al Mesías como nosotros lo conocemos hoy a través del testimonio de los evangelios y a través de la tremenda exposición teológica del apóstol Pablo y de los demás apóstoles también que escriben el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces nosotros estamos en una situación muchísimo mejor que ellos. Claro. Y ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar todo esto y demás, ¿no? Por tanto, con todo esto en la predicación mesiánica del Bautista es importante resaltarla, ¿no? Y a este respecto tenemos que decir que hay indicios, ¿no?, de que Juan el Bautista pudiera tener contacto con los esenios. De él se dice en Lucas 1:80, se dice que él, siendo niño, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Estuvo en lugares desiertos desde la niñez, adolescencia. Recordemos que sus padres eran adultos, en fin, ya entrados en años, y en aquella época las esperanzas de vida no eran muy elevadas. Entonces se le llama anciano a Zacarías, ¿no?, el sacerdote. Entonces esta idea, ¿no?, apunta que un niño, un adolescente no podía vivir solo en zonas desérticas. Claro. Esta es la zona árida o semiárida que está al lado del Valle del Jordán. No es el desierto, el Negev, ahí donde no crece una hierba, ¿no? Pero aún ahí, un niño no puede vivir. Los esenios tenían su gran centro, su gran monasterio en Qumran, a unos 30, 40 kilómetros del lugar donde Juan empieza a bautizar. Y sabemos que los esenios admitían también a niños para adoctrinarlos, para introducirlo en su forma de vida y pensamiento, ¿no? Y es posible que el niño pues fuera educado incluso por los esenios. Además de eso, los esenios no eran solamente los que no vivían solamente en el monasterio de Qumran, ¿no?, aislados, sino que ya sabemos que existía una parte, un barrio esenio en la propia Jerusalén, y que tenían asentamientos en otros lugares, que a 12 kilómetros al sur de Bet Sheam o la antigua Ercitópolis en la Decápolis, un lugar donde Juan estaba bautizado, se va a bautizar también a unos 8 kilómetros de ahí. Pues ahí tenían también otro asentamiento. Se han hecho descubrimientos de documentos ahí, menor importancia, pero se sabe que estaban por ahí, estaban esparcidos relativamente por bastantes zonas del lugar. Entonces, esas personas despertaban el interés en los espirituales, y Juan era un hombre profundamente espiritual, y no cabe la menor duda de que pudiera encontrar, ¿no?, dirección en ellos y hasta ser admitido. ¿Por qué no? No lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay una clara diferencia entre Juan y su mensaje y el mensaje de los esenios, ¿no? Hay otro detalle que apunta también a una posible convivencia o un trato, un aprendizaje de Juan respecto a los esenios, porque en base a la especial alimentación de Juan el Bautista, y dice el texto bíblico que se alimentaba de saltamontes y también de miel silvestre. Y este era uno de los alimentos de los esenios. Realmente vivían de la gracia de Dios, porque eso era lo que daba. Miel silvestre, lo da Dios, eso no se cultiva, no son los panales que ponemos nosotros, que cultivamos nosotros. Y los saltamontes, pues lo mismo, algunos decían que nuestra Biblia dice langostas, ¿no? Y miel silvestre, algunos interpretando pues, la langosta. Bueno, David Orre se pegaba Juan el Bautista comiendo langosta, no, son las langostas que son los saltamontes. Pero de todo se harta uno, si fuera toda la vida langosta, se también se harta una de comer pata negra, ¿no? Entonces, curiosamente, estos alimentos también coincidían con la idea de pureza,
ritual de los alimentos, el kosher, el famoso kosher judío, y Juan pues se identifica con ello. Después, para justificar su ministerio, Juan hizo un especial énfasis en Isaías 43, ¿no? Dice, voz del que clama en el desierto. Cuando le preguntan, ¿quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, ¿no? Bueno, esto es un texto maravilloso que a mí me tira por tierra y me levanta. Juan dice que el texto, Mateo dice, preparad camino a Jehová. Uh-huh. Preparad, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El pueblo, el Antiguo Testamento anuncia la llegada de Jehová y nuestro Dios, y el que viene es Jesús. ¿Qué significa esto? Yo quiero decir que en Jesús está realmente Dios, que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada en Jesús de Nazaret. Por tanto, el que viene es Dios, ¿no? Por fin Dios con nosotros, ¿no? Estas palabras tienen también muy importante, una importancia muy significativa en la enseñanza de Qumran, ¿no? Porque ellos justificaban con estas palabras, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿no? La separación respecto de los demás israelitas. De hecho, los de Qumran se denominaban a sí mismos los conversos del desierto, los convertidos del desierto, ¿no? Y en el desierto, en la Biblia, es el lugar donde el pueblo se encuentra con Dios. Acordémonos de los 40 años en el desierto, y después también los 40 años de Moisés en el desierto. En el desierto, la vida, las posibilidades de la vida se reducen al mínimo. Ahí no hay nada. Hay que contentarse. Allí, en el desierto, no se trata de tener, de trabajar y luchar por tener. Se trata de ser. Un libro muy bonito, escrito por un psicoanalista judío, Erich Fromm, de la Escuela Filosófica de Frankfurt. Yo no estoy de acuerdo con esta filosofía, pero sí admito que este hombre tenía como judío que tenía, y profundo conocedor de Jesucristo, ¿no? Al que admiraba por sus doctrinas, no lo quería como Salvador, pero sí por sus doctrinas. Pues tiene un libro que se titula Ser o Tener. Es un libro que podemos leer, ¿no? Con gran ganancia. Este libro pues enfatiza lo que después dirá el anuncio que me gusta mucho de los relojes de Villeroy Bosch, ¿no? No es lo que tengo, es lo que soy. Es lo que soy. De eso se trata, ¿no? En el desierto hay que ser. Tú no tienes nada. Y si encuentras un panal de miel silvestre, date por satisfecho. Y si encuentras ahí algún saltamonte para comer, siéntete feliz. ¿Vale? En el desierto se trata de ser, no de tener. Y esta es la lección que enseña Dios, entre otras cosas, al pueblo de Israel durante esos 40 años del desierto. No hacen falta tantas cosas para vivir. Yo estuve en Cuba en los años 95, 96. Llevé un cargamento de alimentos, de cosas de primera necesidad y de muchos medicamentos, y la verdad es que quedé impactado por lo que viví allí, por lo que vi. Ahí había hambre, ahí había necesidades concretas. Entonces te das cuenta de que aquellas personas continuaban viviendo, y algunos reían y eran felices, ¿no? Y nosotros aquí vivimos en esta opulencia material, ¿no? Y sin embargo a veces no somos tan felices, ¿no? Por tanto, el mensaje bíblico es eso. No se trata de tener, se trata de ser. Y por cierto, la proximidad, ¿no?, del lugar donde Juan bautiza, comienza en Betesda, al otro lado del Jordán, en Betania y en Betábara, al otro lado del Jordán, dista la distancia hacia Qumran, son esos 30-40 kilómetros, ¿no? Por tanto, hay una cercanía que eso se anda en un día. A pie, ¿no? Y entonces, pues, todo esto apunta a que efectivamente pudo haber contacto, ¿no? Y después también los paralelos, se ha escrito ya, gracias a Dios, pues los documentos, muchos importantes documentos de Qumran, escritos por ellos, por los esenios, ¿vale? Entonces, ahí nos hablan de sus esperanzas mesiánicas, nos hablan de muchas cosas, conocemos su teología, ¿no? Y entonces vemos que el mensaje de Juan el Bautista tiene también un profundo arraigo en el judaísmo contemporáneo.
Y esto es para aquellos que, como el famoso teólogo Bultmann, el liberal Bultmann, pues decía que Juan el Bautista pertenece a un grupo, un movimiento de bautismo que proceden de de unas sectas orientales, de la gnosis oriental. Lo verdad es que te lo desvincula por completo de su identidad judía, de su trasfondo judío. No, Juan es un movimiento de las sectas gnósticas orientales. A través de estos documentos se ve que no es así, que el Juan el Bautista estaba profundamente enraizado en la teología, en el judaísmo de su época, ¿no? Y esto es muy importante porque precisamente lo que hace Bultmann, lo que dice Bultmann, interpretando el movimiento del Bautista como de una secta gnóstica, eso pues lo coge Bultmann de unos escritos islámicos escrito después del año 600, porque la égira tiene lugar de Mahoma, tiene lugar en el año 600, y las conquistas y demás, y la imposición del Islam, año 630, y estos escritos son posteriores al año 630, ¿no? Y entonces que hablan de bautismo y de, en fin, documentos gnósticos, ¿no?, que tradujeron los árabes, verdad, no tiene ninguna relación. Bultmann se equivocó por completo. Y fíjate tú el daño que hace una persona con la capacidad de Bultmann, ¿no?, de equivocar por completo la procedencia, el origen, la intencionalidad de Juan el Bautista, ¿no? Y le resta una importancia tremenda, ¿no? Todas estas son las coincidencias, pero después existen también pues una serie de diferencias, ¿no?, que son insalvables entre Juan y los esenios. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista ofrecía el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo y no solamente a un grupo especial de elegidos, vemos claramente cómo el llamamiento profético le aparta de Qumran. O sea, los esenios predicaban solamente a un grupito escogido, no querían mucha gente. Querían buenos discípulos, pero poca gente. Su mensaje no era para el pueblo. Sin embargo, Juan predica a todo el pueblo. Dice que venían a él todo el pueblo. De Galilea, de Judea, de Jerusalén, de todas partes. Venía a Juan. El mismo Jesús viene a él desde Galilea. Pedro lo encuentra allí también. A Juan y Andrés, que son de Bethsaida y de allá del norte, de Nazaret. Pues resulta de que los encuentra Jesús en el Jordán, escuchando la voz de Juan el Bautista. Por tanto, efectivamente, a Galileo vienen a él de todo el pueblo. Los esenios no enseñaban esto. La predicación de los esenios no era para todo el pueblo, sino para un grupo selectivo. Hoy tenemos, por ejemplo, a grupos católicos que son muy particularistas, ¿no? Por ejemplo, el Opus Dei. Los del Opus Dei no predican para todo el mundo, van escogiendo selectivamente a personas, ¿vale? Por su inteligencia, por su capacidad económica, por ciertas habilidades que ellos creen necesarias para el desarrollo de sus intereses y de sus ideas religiosas, ¿no? Pero no, ellos admiten que otros predican y la Iglesia Católica tiene también un mensaje para todo el pueblo, ¿no? Pero ellos no, ellos son selectivos. Los de Qumran eran selectivos. Juan no era selectivo. Él le predica su mensaje para todo Israel. En Lucas 1:80 y también en Lucas 3:1 y 2 vemos que le predica a todas las gentes que viven bajo el dominio de esos reyes o gobernantes que describe. Por tanto, ahí hay una diferencia enorme. En algún momento Juan despega, ¿no?, de esa línea que podía ser uno más entre los esenios, y sin embargo se decanta y encuentra como un mensaje universal. Claro. Ahí vemos, por tanto, la diferencia. ¿De dónde aprendió Juan eso? ¿Quién se lo enseñó? Realmente el Espíritu. Se lo guiaba y sus conclusiones teológicas. Por tanto, si estuvo con ellos, que no se sabe a ciencia cierta, pero cabe posibilidad de que estuviera
sino dentro del monasterio de Qumran, pues sí, en contacto con muchos de ellos, porque estas personas también hacían sus negocios y vendían sus cosas, ¿no? Y se relacionaban con otros, ¿no? Y hablaban con otros que no pertenecían al grupo, para fomentar sus ideas y para captar nuevos nuevos interesados, ¿no? Entonces, este es el caso. ¿Vemos la diferencia claramente? Los esenios, particularistas, selectivos, van escogiendo a la gente. Juan el Bautista predica para todo el mundo. Y no solamente predica para todo el mundo, o sea, yo digo, es también digno de imitar o de envidiar que salgan al desierto a buscar ese mensaje. No tuviera él que autopromocionarse, mimetizarse dentro de la cultura, dentro de Jerusalén, sino que salían, como era su mensaje de popular, de trascendental, que lo buscaban, salían multitud a buscar. Exacto. Él predicaba en la confluencia de los caminos de Jerusalén a Jericó y que atravesaban el Jordán para irse para el norte, para evitar Samaria. Muchos judíos no querían pasar por Samaria, porque era para ellos, aborrecían Samaria, los samaritanos, ¿no? Aunque ya eso, la razón por la cual los aborrecían ya se ha superado. Se pensaba, ¿no?, que los judíos creían que los samaritanos eran una especie de pueblo mezcla, una gente mezclada con los pueblos, los que trajeron los babilonios, y entonces para sustituir a los deportados israelíes, las 10 tribus deportadas, pero hoy se acepta ya 10 años más, ¿no?, que eso era, pues eso, una infamia de los judíos para desprestigiar a los samaritanos. Ellos habían llevaban ya 200 años intentando ganarse a los samaritanos, pero no, los samaritanos eran puristas de las 10 tribus del norte. Y se guiaban nada más que por el Pentateuco. Habían cometido un error. Para que muchos de los samaritanos, no se fueran a Jerusalén a celebrar la Pascua y demás, por resulta que en los 10 mandamientos habían sustituido el 10º mandamiento por uno nuevo que añadían ellos. Y el último mandamiento decía eso, que adorará a Dios en este lugar, en el monte Gerizim. Eso decía el 10º mandamiento para ellos, ¿no? Entonces, claro, pues habían sido indoctrinados en eso y entonces pues había mucho conflicto entre ellos, ¿no? Estos los macabeos pues destruyeron el templo de Gerizim y los dejaron sin templo, dejaron sin Dios, y un odio tremendo desató. Entonces, en compensación, en otra ocasión los samaritanos llegan a Jerusalén y introducen en la zona del templo huesos secos y esparcen los huesos de los muertos, y con lo cual inmediatamente tienen que cerrar el templo y lo profanan, ¿no? Y cometen un sacrilegio y eso pues conflictos entre ellos una y otra vez, ¿no? Pero sí, Juan el Bautista pues tiene un mensaje para todos, no para un grupito nada más, ¿no? Después, contrariamente a lo que hacían los esenios, el Bautista tampoco reunía a su alrededor a los que eran bautizados por él. Yo te bautizo, te quedas aquí. No. Lo que hacía el Bautista era enviarlos a sus lugares de origen. Le daba unos consejos éticos para vivir a la gente. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, pues el que tiene 2 túnicas, que de una a otro necesitado, y el que tiene que comer, comparta con otro que no tiene que comer. Y los publicanos y nosotros, ¿qué haremos, maestro? Bueno, pues vosotros, a la hora de exigir los impuestos, no exijáis más de lo que tenéis que hacer, ¿vale? No pongáis los precios abusivamente, no. Sed justos en esto. Y los soldados romanos, ¿y nosotros qué haremos? Pues vosotros no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie. Levantaban calumnia a las personas y entonces aprovechaban, chantajeaban, porque si no lo denunciaban y ya veían que iban a la cárcel o no se andaban con chiquitas romanos, y entonces expoliaban a las personas, ¿no? Entonces, con estas indicaciones éticas, los devolvía a su mundo para que vivieran ahí, comunicando el mensaje. Los esenios no hacían eso.
se quedaban a los que bautizaban después de mucha superación de una serie de ritos, ¿no? Por tanto, vemos otra diferencia, ¿no? Sí. No obstante, hay que decir también que Juan reunió a su alrededor a un grupo mínimo de discípulos para que le ayudasen en los bautismos y también pues para que retuvieran sus enseñanzas y pudieran comunicarlas después a otros, transmitirlas. De hecho, muchas de estas enseñanzas nos ha llegado a nosotros gracias a la conversión a Cristo de antiguos discípulos de Juan el Bautista, entre los cuales tenemos a Juan el Evangelista, a Andrés, hermano de Pedro, al propio Pedro, a Felipe, a Natanael y a otros, ¿no? Y después también la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se funda sobre la base de 12 discípulos de Juan el Bautista. Cuando llega Pablo, empieza a hablar con ellos, tiene una receptividad. Yo predico al Mesías, pero ¿y vosotros en qué habéis sido? ¿Qué bautismo habéis recibido? Pues el bautismo de Juan. Bautismo para arrepentimiento de pecados, pero no para recibir el Espíritu Santo, como era la promesa en aquella época, ¿no? Y bautizarse en el nombre de Jesús. Juan no bautizaba en el nombre de Jesús, para nada, todavía no, en fin, no tenía esa idea teológica clara, ¿no? Entonces, reúne al grupo para que difunda sus ideas y gracias a él, pues nosotros tenemos. En el Evangelio de Juan se ve el conflicto entre los discípulos de Juan el Bautista. Dicen que los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Entonces un día vinieron a él y un representante de ambos bandos y le dijeron, pues maestro, los discípulos de Juan y los fariseos y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Y tus discípulos por qué no ayunan? Ya, los conflictos, la diferencia, ¿no? Y entonces pues Juan el Bautista pues utiliza unas declaraciones, unas metáforas impresionantes, ¿no? Para que cautiva al pueblo, ¿no? Él habla de la aparición del Mesías y una aparición inminente. Viene detrás de mí uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ahora, ya se trata de que viene detrás de mí, no años luz, no se trata de siglos. Se trata de una aparición inminente, ¿no? Y él decía, este que viene detrás de él cumpliría los designios divinos, bautizaría con el Espíritu Santo. Y yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y después su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Madre mía, son imágenes duras, ¿no? De juicio, tremendo, ¿no? Y después, pues en un pasaje de las reglas de la comunidad mesenia se identifica el juicio final, como lo hace Juan el Bautista, con espíritu y fuego. Los cristianos recogen esta idea del bautismo con espíritu y fuego el día de Pentecostés. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y todos son bautizados con el Espíritu Santo y lenguas de fuego caen sobre cada uno. Algunos quieren ver que las lenguas del fuego del cual habla Juan pues se refiere a juicio sobre los impenitentes y el bautismo con el Espíritu a los creyentes, ¿no? Pero otros ven también, ¿no? Que pues eso, los cristianos acabarán viendo en esto pues una manifestación de la doble gracia de Dios. Por una parte la infusión del Espíritu Santo y por otro las lenguas de fuego que se mueven continuamente. No es una luz estática que no emite ondas, no, las lenguas están continuamente en movimiento, ¿no? Y al ser lenguas y fuego, pues esto desata las lenguas de los cristianos para testificar y predicar el Evangelio. Esto es lo distintivo del Espíritu Santo, ¿no? Que realmente lo que hace el Espíritu Santo es tocar nuestras lenguas, hacernos hablar de otra manera, no necesariamente hablar en el lenguaje desconocido como ocurrió en Hechos 2, sino hablar de otra forma. Al cristiano se le conoce por su forma de hablar. Entonces cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, toca nuestra lengua. Desaparecen las blasfemias, desaparecen las palabras airadas, desaparecen el hablar sucio, desaparecen los chistes verdes, desaparecen las calumnias, la detracción sobre otras personas y nuestra lengua
empieza de otra manera y eso la gente lo ve, lo observa. Recuerdo el caso me contaron, un milagro de una curación de una pierna herida en Elche, entonces un hermano de las iglesias de Filadelfia, y le llevaron al médico de cabecera para que constatara el milagro, ¿no? Y el hombre no le daba importancia al milagro, dice, pero ya, no, yo estoy admirado por el milagro, pero no por el milagro de la sanidad de esta pierna, de la curación de esta pierna, sino por el milagro de la manera de hablar que tiene este hombre. Yo conozco a este hombre, yo sé cómo este hombre hablaba. Blasfemias, maldiciones, palabras soeces, amenazas, insultos. Y ahora estoy escuchando a un hombre que está hablando con una paz, con una calma. Esto es sorprendente. ¿Qué ha pasado en este hombre para que esta lengua sea transformada tan radicalmente en un instante? ¿Qué ha pasado? Esto es lo que me tiene maravillado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿vale? Cuando llega a nuestra vida, ¿no? Bien, pues, y como hemos dicho también, pues Flavio Josefo interpreta, ¿no? Pues la vida y el ministerio de Juan el Bautista, como, en fin, no correctamente, desnudándolo de esa función apocalíptica, ¿no? Y entendiendo, ¿no? Pues que él muere por la denuncia de un carácter, de una denuncia ética acerca del rey, ¿no? Vale, pero los evangelios dejan muy claro que el rey, o sea, no concuerda esta interpretación con la realidad, la interpretación que hace Flavio Josefo, porque no se explica cómo si Herodes veía en este hombre a un simple predicador de moral, sin nada más, ¿cómo le temía tanto hasta el extremo de encarcelarlo? Era algo más lo que temía este hombre. Indudablemente, el pueblo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y claro, si el profeta denunciaba que Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermanastro, esto era un incumplimiento de la ley que registra en Levíticos 18. Estaba cometiendo incesto. Y claro, si esto se ampliaba, se difundía el conocimiento y Juan se atrevió a criticarlo y se despertaban o se suscitaban espíritus críticos, esto podía costarle a Herodes el trono. Y posiblemente esto fue lo que ocurrió, ¿no? Así que este Juan el Bautista, finalmente, temiendo pues las represalias, hacia el norte, y predica allí pues en la Decápolis, ¿no? Para evitar pues detención y esto, ¿no? Pues este fue su fatal, no error, sino el fin de su camino. Dios suscita estas cosas también y se aprovechan de circunstancias, ¿no? Para decir, bueno, hasta que ha llegado, es conveniente que él crezca y que yo mengua. Juan diría, ahora yo tengo que desaparecer por completo. Y feliz nosotros si sabemos cuándo nos ha llegado el momento de desaparecer de un ministerio. Y lo peor que podemos hacer es no saber cuándo ha llegado ese tiempo para nuestra desaparición y junto a eso emperrarnos, obcecarnos en mantener el ministerio, nosotros en la dirección de ese ministerio hasta el día de nuestra muerte. Es un tremendo error, ¿vale? Tenemos que tener esa disposición que manifestó Juan el Bautista, ¿no? de saber decrecer, de saber darle a Jesús su espacio, su lugar, y yo creo que esta es una lección muy bonita para nosotros hoy, que aquí podemos terminar. Creo que el tiempo se nos ha ido, ¿no? Entonces, Juan el Bautista, un hombre que supo realizar su trabajo, peligroso trabajo, sí. Resistió las tentaciones y respetó al Mesías, se identificó con él y después, pues,
le enseñó a sus discípulos, no os preocupéis, no tengáis envidia. Es que, mira, que aquel que se bautizó, que tú bautizaste, predica y bautiza a más gente que tú, que nosotros. ¿Eso qué es? Esto es deshonesto. No os preocupéis. Es conveniente que él crezca y que yo mengue, ¿vale? Entonces esta disposición tenemos que tener también nosotros. Y muchos se engañan, pastores y no pastores, ¿no? Hay gente que aspiran a lugares a los que no debieran aspirar, y a cargos y a ministerios a los cuales no debieran ser. Por tanto, que nosotros tengamos la certeza de poder decir, y esto no es fácil, ¿no? Pero poder decir, llevar a la práctica las palabras de Jesús. Y cuando hagáis lo que teníais que haber hecho, decid: siervos inútiles somos. Amén. Porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Exacto. ¿Vale? Y ya está. Y el Señor se levanta a otros que nos sustituyen y que lo hacen mejor que nosotros. Yo tengo la fuerte sensación de que, hombre, uno tiene su experiencia, la edad, una experiencia, pero creo que para mí este mundo de los ordenadores y de la inteligencia artificial, esto ya me desborda, me niego, no tengo apetencia. Ya. Me niego. Yo ya no pertenezco a ese mundo. Pero no lo digo yo. A ver, digo, pero es que lo escucho a profesores universitarios decirlo también. Y que no se defienden de mi edad, no se defienden con estas tecnologías, ¿no? Se sienten limitados. Madre mía, los nuevos pues, nos están desbancando. Y nosotros tenemos que quitarnos de en medio y hacer lo que podemos, con alegría, con gozo, pero dejar este mundo nuevo en manos de los que están capacitados para eso. Bueno, y yo ayer he escuchado una canción producida por la inteligencia artificial, que te quitas el sombrero, pero al mismo tiempo, fíjate, más joven, 40 años que tengo, sin embargo, siempre va a haber algo dentro de nosotros, más allá de la edad o el tiempo, la experiencia, que que tengamos la misma sensación: no pertenezco a este mundo. O sea, lo extraño sería que nos identificáramos 100%. Sí, puedo ser más hábil, menos hábil para la tecnología, pero hay cosas que digo, no, me niego a pasar por ahí. Exacto. Hay Yo ciertas lo cosas tengo que claro. digo, qué difícil. Yo no. soy de papel. Mira que tú tienes una tablet que yo valoro lo bueno de la tablet, y que lo tienes. Pues tú tienes ahí 1000 estudios bíblicos. Yo solamente tengo estos papeles y no tengo más, pero es que no entro. No entro. Trabajo con el ordenador, ¿no? Como soy escritor, sí he descubierto el grandísimo valor del ordenador, ¿no? Esto de que tú escribas un texto y cuando yo lo escribía antes o traducía algo, al día siguiente me levantaba, lo leía y digo, madre mía, esto, no, esta palabra tengo que quitarla a la otra. Tenía que volver a reescribir la página entera. Ahora no es así, ahora quita la palabra, mete otra. Eso es maravilloso, ¿no? Pero ya lo de la inteligencia artificial, no sé, a lo mejor pues me apunto a un cursillo que del ayuntamiento, pago un cursillo, porque la verdad es que me entiende. En cuanto a la inteligencia artificial, efectivamente yo también haciendo una prueba, mi yerno que lo domina, pues buscábamos unas poesías para los niños, le metimos las palabras clave y unas poesías interesantísimas. Sí. Pero lamentablemente hay predicadores, no voy a decir pastores, ni tampoco predicadores, sino gente que predica. Comunicadores, ¿no? Que Porque el predicador se le queda grande, ¿no? Si yo creo que sí, porque un predicador no hace eso. Y es lo que denuncia ahora. Predicadores que confeccionan sus predicaciones con la inteligencia artificial, con el chat GPT. Entonces lo que hacen, mis hijos que tienen este dominio, pues en menos de en 50 segundos, tienen un mensaje. Tienen el mensaje. Elaborado. Y muy bien elaborado. Pero yo creo que son palabras artificiales. Palabras sin espíritu. Claro, exactamente. Palabras sin espíritu. Un estudio bíblico, que después tú tengas que estudiarlo, eso es otra cosa. Pero una predicación y tenerla en un minuto, literalmente, quiero predicar sobre Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, ¿no? Una predicación. Y entonces resulta de que, y quiero enfatizar, pues a lo mejor el sentido de primogénito, en pañales, pesebre, pues, en mesón, y te lo da todo hecho. Pero, David, Benjamín,
literalmente, que lo han hecho delante de mis ojos en 20 segundos. Sí. En 20 segundos. Hasta la oración final. Todo el bosquejo. Eso son pero no es tuyo. No es tuyo. Eso no está trabajado con el espíritu. Y como decían, eso lo ha hecho una máquina. Claro. Como decían, dice, el mensaje eres tú. O sea, es que tú tienes que encarnarlo. Exactamente. Y sobre todo son palabras sin espíritu. Como dice, fíjate esa frase, me gusta mucho, no recuerdo, no sé si era el maestro Bones, que dice, el mensaje no se confecciona en una hora, porque el mensajero tarda toda una vida en hacerlo. Así es. Entonces el mensaje eres tú finalmente. Así es, finalmente eres tú. Tiene que pasar por ti, si no lleva, no lleva esa parte ADN que le pone uno también, aparte de la inspiración divina. Exacto, es todo, como yo digo, todo mensaje, toda predicación debe tener un mínimo, un componente mínimo de testimonio personal. Total. Si en fin, eso, si tú no tienes la predicación que confecciona, la predicación, el texto que confecciona ChatGPT, no te conoce, tú no lo has introducido, experiencias personales tuyas, ¿de qué habla? ¿Vale? Claro. Muy lógico, muy bien, pero son palabras sin espíritu. Esto puede hacer mucho daño en la iglesia, mucho daño, porque puede desprestigiar la función de los verdaderos predicadores, ¿no? Y hacer que ya cualquiera sea un predicador. Pues ya no tiene nada que trabajar, ya no tiene nada que hacer, se lo da la inteligencia artificial hecho. No, jamás. No. Como digo, si es una cuestión de estudio, se puede preguntar, pero una predicación, no. Por ejemplo, el mensaje de Pedro, ¿verdad? En Hechos 3, esas almas que se convierten, 3.000 almas que se convierten. De repente vemos a un Pedro comunicador y el mensaje era muy confrontativo, pero estaba cargado de todo lo que él había visto, toda la experiencia, aparte de tener al Espíritu y haber tenido esa experiencia en el aposento alto. Pero es como el compendio, se completó una vivencia, 3 veces que le negó, 3 veces que después le dijo, sí Señor, tú lo sabes todo. O sea, vemos un mensaje que solamente lo podía predicar Pedro, porque solamente Pedro vivió lo que vivió. Porque tú lo miras y lo predicas ahora, incluso ese mismo mensaje lo tratas de traducir y lanzar ahora, pero como no seas ese Pedro o no sepas discernir la audiencia donde estás, igual con Juan, ¿no? ¿Qué tenía? ¿Qué cargaba? ¿En qué momento se decanta paralelamente de los esenios y empieza a encontrar su propio ministerio, su gracia en el mensaje? Yo, o todo predicador, lo envidia, ¿no? Que salgan al desierto a escuchar un mensaje que luego era súper confrontativo. Y a veces me pregunto, ¿no están los Juan el Bautista de este tiempo? ¿O no está la audiencia tan piadosa que tenía el oído presto a estas cosas? No sé si me explico. Sí. Hay predicadores buenos hoy día, pero no hay tanta, como dice el salmista, oh salva, Señor, que el piadoso deja de ser. Tenemos piedad, hay un público piadoso que busca un mensaje, que sea capaz de salir al desierto, o sea, lo que significa hoy salir al desierto a recibir algo diferente de lo que nos da este mundo. Ambas cosas, ¿no? Porcentualmente, pues hay menos, quizá exista menos piedad, ¿no? Que la vez pasada, que hace siglos, ¿no? De hecho, si estamos en los últimos tiempos, y esto tiene que acabar un día, ¿no? Ya llevamos 2000 años desde que Cristo ascendió a los cielos, ¿no? Y dijo que volvería. Dice, en fin, esto apunta, ¿no? Que dice Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Después está, dice, no vendrá el Señor hasta que no se produzca la gran apostasía. Las palabras de Pablo, en primera y segunda de Tesalonicenses, cuando habla de la gran apostasía, yo personalmente las interpreto como la renuncia a la fe o a la creencia en Dios de ese cristianismo nominal, que es lo que se está dando hoy. Entonces estamos viviendo una época donde ya se ha desmoronado el cristianismo constantiniano,
es decir, del emperador Constantino, que por decreto ley convierte al cristianismo, ¿no? Pues en religión oficial, ¿no? Después sería Adriano, me parece, o Teodosio, el que ya con Constantino, pues él levanta las penas que pesaban sobre los cristianos, pero el otro, el que, en fin, que ya declara el cristianismo como religión oficial, ¿no? Vale, a partir de ahí todos son cristianos, ¿no? Todos son católicos. Y ya ahora ya eso ha pasado. Eso ha pasado. Ayer, hablando la semana pasada con mi hermana, una iglesia donde yo bauticé a mi sobrino en Alemania, iglesia luterana, estaba bien bautizada. Ya no hay culto ahí sino cada 2 domingos. Wow. El índice de personas que se apartan, abandonan las iglesias católicas y evangélicas en Alemania es tremendo. Las que están creciendo son las nuestras, porque nosotros ofrecemos ese llamamiento, esa experiencia de conversión personal, pero ese cristianismo nominal, eso ya es una apostasía lamentable. Lamentable. Esos son capaces de aceptar cualquier cosa que venga ofreciéndole algo espiritual. Ese es el gran peligro que significa, o que, en fin, que tienen el Islam para un pueblo que ha dejado de ser cristiano, nominalmente hablando, y que ya no tiene un sustento espiritual. Y entonces, pues, vamos a ver lo que pasa. Entonces, yo creo que sí, que estamos viviendo en los tiempos del fin. En los tiempos del fin del fin. Porque los tiempos del fin comienzan ya con Jesús. Claro. ¿Vale? Pero, y esto tiene que acabar, algún momento acabará, ¿no? Y ya llevamos 2000 años de existencia. Yo me alegro y me consuelo, pues, en saber que como dice el apóstol Pedro, Dios no demora su venida, Señor no demora su venida por cualquier causa, sino por vuestro bien, por vuestra salvación. Yo quiero que mis nietos se conviertan al Señor de verdad. De haber venido el Señor, el fin del mundo, haber venido hace 100 años, yo no estaría vivo, ni tú tampoco, ni los que están escuchando este mensaje tampoco. Nosotros no existiríamos. Y yo estoy contento de existir. Claro. A pesar de que la vida tiene sus problemas, estoy contento de existir y me alegro de existir, y le doy gracias a Dios por la vida. Amén. Y sobre todo le doy gracias por haberle conocido, ¿no? Ese es el secreto de la vida verdadera, ¿no? Conocer a Jesús. Entonces, quiero que mis nietos, que los niños hoy, que los niños que yo conozco pequeñitos, puedan convertirse de verdad. Y que los que de mi familia y amigos y cercanos todavía no se han convertido puedan hacerlo, ¿no? Y entonces interpreto que la venida de Jesús, la demora, la supuesta demora de Jesús, es debida a esto, al intento del Señor de salvar más almas. Amén. Y entonces debe consolarnos, pero de todos modos constatamos estos fenómenos religiosos, ¿no? Donde ya la religión, la fe en cristiana ha desaparecido de los institutos, prácticamente, de los colegios, de las universidades. Ya no se da religión para nada, ¿no? Ni siquiera se da una historia del cristianismo, que yo creo que sería una cosa interesante, porque el cristianismo ha impregnado la cultura de todo el Occidente, ¿no? El arte, las ciencias, en fin, todo esto, ¿no? Y ya no se le da importancia a esto. Entonces, en su lugar, vamos a ver que el rumbo no es bueno, porque las consecuencias éticas que se están derivando no son conforme a la palabra, ¿no? Y la palabra no declara las cosas pecados por placer arbitrariamente, sino lo que está declarado pecado es porque es malo. Claro. Entonces, que Dios nos bendiga y que nosotros podamos continuar predicando este evangelio, y ya la semana que viene pues veremos el llamamiento del Mesías. Ajá. En el bautismo en el Jordán. Ahora ya sí aparece el Mesías. Amén. ¿Vale? Y entonces hemos preparado el camino para el programa. Ahora cuarto. Ya viene él y ya empezamos con su mensaje, con sus actividades, ¿no? Y nos deleitaremos en este Jesús que tanto bien ha hecho al mundo y que nos tiene aquí a nosotros, ¿eh? Sí. Yo creo que precisamente el que 2000 años después de su resurrección, de su predicación y resurrección, de su manifestación pública, como dice el Evangelio, continuemos nosotros predicando el mensaje de Jesús. Esto es una señal de que efectivamente Jesús recibió todo poder en el cielo y en la tierra. Amén. Y en la tierra Él ejercita su poder real
sobre los individuos, sobre los pueblos y sobre las naciones a través de la predicación del Evangelio. Amén. El arma de Jesús Jesús trabaja para el reino de Dios, ¿no? Y de ese reino y de esa predicación del reino se benefician los pueblos también, ¿no? Los que no creen, pero esta es la evidencia. Por algunos dicen, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el poder de Jesús que no pone fin a las guerras y a la miseria? Pues no pasa nada. El poder de Jesús, ese es el poder del demonio. El poder del demonio, el poder del mundo, que gobierna con el poder económico, el poder político, y el poder social, y el poder militar, ¿no? Pero Jesús no utiliza esos poderes. Él utiliza el poder del Evangelio. Pablo dirá en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es. Al judío primeramente y también al griego, ¿no? Pues el Evangelio es el poder con el cual Cristo transforma este mundo, ha transformado nuestra vida y finalmente irá posiblemente transformando lo suficiente hasta que llegue una hora en que diga, señores, esto se acabó, vamos a ajustar cuentas. Hasta ahí nosotros queremos predicar el Evangelio incansablemente. Amén. Así es. Qué bueno, Félix. Pues esto ha sido este programa, episodio número 3. Les esperamos el próximo programa, ya saben, los miércoles en diferido o en este canal de YouTube lo puedes encontrar a la carta en cualquier momento, pero los miércoles en vivo y en directo a las 11, los martes, perdón, a las 11 de la mañana. Félix, gracias, ha sido muy interesante y nos vamos, como siempre, muy edificados. Muchas gracias, un placer y gracias también a nuestros oyentes y espectadores. Amén. Un saludo. Desde su nacimiento en Belén, pasando por toda su historia, hasta la tumba vacía en Jerusalén. Acompáñanos en un viaje único, de la mano del pastor Félix González, del hombre que cambió el mundo. Tras las huellas de Jesús.